En cambio, Núñez lo que propone es construir alternativas que sin temor a dar respuestas radicales a los problemas que se enfrentan, no dejen de comunicar con la realidad cotidiana de la mayoría de las personas. Y que parezcan no solo más sensatas y deseables que lo que se tiene ahora, sino que efectivamente sean realizables bajo las condiciones existentes. No porque se busque un camino medio, como los que dicen, bueno, hay que buscar un Astori para el peronismo, no buscando un compromiso, porque la ventana de lo posible se movió tanto hacia la derecha en los últimos años que buscar un punto medio significa seguir fingiendo que las cosas pueden volver a ser como antes o seguir siendo como ahora y perder un tiempo que ya no tenemos en evitar que un mundo donde los desastres naturales, los conflictos sociales y la represión sin precedentes se agraven y sean la nueva normalidad. Y por eso dice, es necesario redefinir qué se entiende por realista, qué se entiende por posible, incluso qué se entiende por racional. Transformar el límite de lo posible, que no deja de ser el objetivo último de la política. Y concluye, termino con esto, para hacer política no basta con querer, es necesario calcular las mediaciones. Para hacer política transformadora, sin embargo, tampoco basta con calcular esas mediaciones. Siempre es necesario calcularlas hacia arriba, tensarlas, llevarlas hasta el límite. Nadie es radical en términos abstractos. Un radicalismo abstracto es meramente estético, es una performance. Ser políticamente radical es ser radical en relación a una situación concreta. Descubrir aquí y ahora cuál es la posición más transformadora posible y capaz de conquistar la máxima adhesión para adoptarla, llevarla adelante y producir los mayores efectos que en un momento futuro hagan posibles mayores y mejores objetivos. Me parece que en este marco de tanta agresión que estamos recibiendo, la discusión tiene que pasar un poco por acá, mirando lo que está pasando en el mundo, mirando lo que están pensando personas que están pensando en problemas parecidos a los nuestros, porque como lo charlaba hace un rato Ari con Ofelia, que también está desde su propia óptica pensando en respuestas a estas preguntas, si criticamos el individualismo, si decimos que hay que recomponer la comunidad, bueno, la solución siempre se tiene que dar a través de intercambios y a través de compartir las visiones que tenemos cada uno de nosotros sobre esto y no desde un lugar iluminado de una sola persona. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Buenas. Vos también lo leíste a Núñez, sé que lo entrevistaste y demás, y él hace una mirada muy rupturista en este sentido de que no trata de caerle bien a nadie, ni a los que critican, ni a aquellos con los cuales él reconoce que tiene que construir una fuerza para oponerse. Sí, y además, bueno, se basa en una experiencia que es la de Brasil, ¿no? Absolutamente. Que tiene puntos de contacto porque hay que pensar que se pasó de Bolsonaro a Lula, ¿no? Y la extrema derecha, que en su momento llegó a Brasil supuestamente para quedarse, fue reemplazada otra vez por Lula, bueno, en el marco de un liderazgo que tiene mucho arraigo, y hoy lo vemos a Trump soltándole la mano a Bolsonaro, ¿no? Digo, a partir de una situación concreta, donde Lula pudo canalizar ese fastidio, se puede también desplazar a la extrema derecha. Comparto plenamente que no sirve una radicalidad abstracta o no sirve plantear algo que termina siendo testimonial cuando la gente, que es la que lo tiene que apoyar, el pueblo, lo piensa como algo lejano. Por eso lo de Mandani con propuestas muy concretas relacionadas con el transporte, con la vivienda, me parece que hizo sentido. Pareciera que la salida a esa tensión entre moderarse y radicalizarse no está en buscar un punto medio, sino en romper esas dos dimensiones y saltar a una tercera. Sí, pero yo ahí diciendo un poco de la idea de furia que presenta en el artículo, porque me parece que es de una persona de 80 y pico blanca que está en su casa y que no vio la campaña de Madani en Nueva York. No paraba de sonreír. Y eso es algo que la izquierda y la centroizquierda es una realidad que injusta, pero que enfrenta, que es si se enoja, pierde. Sí. Siempre. Algo que la derecha, si se enoja, gana. Bueno, la izquierda además tiene que mostrar que es simpática. Bueno, le pasó a Lula desde su primera hasta su última campaña, ¿no? Entonces me parece que yo si tengo que rescatar algo justamente de la campaña de Nueva York es propuestas. Propuestas concretas. Fue directamente a decir alquileres, fue a decir endeudamiento de jóvenes. Y un poco pienso en la campaña de Chile. Yo sé que el resultado no fue el esperado para el oficialismo chileno,
pero a principio de año se decía que era evidente que el balotaje iba a ser entre dos candidatos de derecha. Hizo una mejor elección de lo que esperaban. Y cuando los analistas chilenos, uno le pregunta por qué, te dicen, porque pasamos de un discurso donde era, vamos a poner en términos ahora que se puso de moda, woke, muy identitario, muy que fue el discurso que casi, te diría, representó a Boric, a cuestiones concretas. O sea, no podés pagar la salud, no podés pagar la educación, vamos a hacer que puedas pagar el boleto. La gente está pensando en el bolsillo, pero tenés que hacerlo con una sonrisa. La furia, lamentablemente, yo siento que para este lado no solo no funciona, y también le tengo un poco de miedo a los referentes, que van con la furia. Igual ahí, aclaro, de los dos lados. El artículo de Carville lo citaba más porque es muy impactante cómo cambia de posición en 8 meses de lo que había sido su posición histórica a decir, bueno, reviso porque todo lo que pensaba, ese manual se quemó, se prendió fuego. Y eso me parece que es un poco lo valioso. Ahora, recogiendo esta idea de las propuestas concretas, Argentina, noviembre de 2025, ¿cuáles son esas propuestas? Porque carencias hay infinitas. Un poco el talento es reconocer cuáles de esas carencias pueden ser trasladadas a una propuesta atractiva políticamente. Lula acaba de anunciar ayer la baja de los impuestos a los más pobres. Una reforma impositiva muy progresiva, sí. Lo firmó ayer, lo había anunciado, lo propuso en campaña, lo mandó al Congreso, logró que saliera del Congreso y ayer directamente lo Y con eso esa va a ser su gran plataforma para las elecciones del año que viene. Si quieren tenemos un video donde muestra eso. ¿Vos tenías eso? Sí, bueno. sí, es la placa, es la 1. Porque es para salarios que acá no hay, o sea, sueldos de $1.200 es... No, es para salarios de hasta $925. Bueno, básicamente lo que hizo sacarle lo que allá se llama el impuesto a la renta, que acá no lo tendríamos para ingresos, que es 25 millones más o menos de trabajadores que no van a tener que pagar ese impuesto, y después lo que hace es una reducción para los niveles medios, llamemos, y después le pone un máximo de 10% de impuesto a la renta, o sea, le aumenta a los que más ganan. Básicamente una reforma tributaria progresiva, claro, algo que hace años que no se discute en la Argentina. Hay formas de hacerlo, encima la tecnología hoy permite muchas cosas. Y además, y sumo otra cosa que para mí es casi que yo te diría que a veces parece que Lula lo hace a propósito, pero no, digamos, es que estamos todos atravesando el mismo proceso. La forma de negociar que tuvo Lula con Trump, frente a la que tuvo, negociar es una palabra elegante, Milei con Trump. Hace poco se anunció que dieron marcha atrás con los aranceles del 40% que le habían puesto a Lula, Trump, mientras que nosotros un 10%, y simplemente no concedió nada. Al café y a la carne, ¿no? Al café, a la carne y creo que al azúcar también. O sea, todos los productos básicamente que Brasil vende para allá, y que lo que le está pasando a Trump es que está empezando a sentir la inflación que generó su guerra comercial. Él mismo lo reconoce de alguna manera indirecta, que perdió las elecciones, las últimas elecciones locales que hubo, por la inflación. También hay una cuestión de que la ciudadanía está exigiendo resultados. Independientemente del partido que gobierna, cada vez se van hacia por ahí en mayor radicalidades, pero lo que están exigiendo son resultados. Y si no hay resultados, Boric en Chile van por otra alternativa, en Brasil si Bolsonaro no funcionaba, van por Lula de nuevo, y acá en la Argentina un poco eso ya ocurrió, y la pregunta es hacia adelante qué hacer y que las propuestas no caigan en saco roto. Porque a mí, a propósito de todo lo que fue la reunión de economistas con Cristina la semana pasada y la discusión que hay en el PJ, algunos me decían, ojo que nosotros habíamos hecho campaña diciendo que le íbamos a aumentar a los jubilados con los intereses de la LELIC. ¿Se acuerdan? Y fue un título muy rimbombante en ese momento. Re fácil de explicar, Los intereses de las LELIC, chicos. Y dicen, ahora no podemos caer en ese tipo de propuestas que después no vamos a poder cumplir. Tenemos que ver cómo apelar a la vida cotidiana de la gente, y te sumaría esto sin solemnidad tampoco, no solamente con una sonrisa, sino ni furia y sin solemnidad, y en este sentido que sea después posible cumplirlo. Y ahí, perdón, agrego algo. El gobierno de Boric, en comparación a lo que fue el gobierno, por ejemplo, de... el que se murió, se me fue el nombre. Piñera. Fue mejor. Tuvo logros. Aumento de salario mínimo, reducción de la semana laboral.
Lo que le pasó es que se creó una expectativa, es lo que vos decís, se creó una expectativa de que finalmente llegaba un tipo de la verdadera izquierda, un tipo que identificaba todo el avance del feminismo, del progresismo, de la izquierda más ortodoxa, etcétera, etcétera, que era un quiebre estructural. Entonces, cuando vos no podés alcanzar, y eso es un poco lo que pasa con las izquierdas cuando llegan al poder, llegan con un nivel de expectativas que vienen de décadas acumuladas y después no se les perdonan que no estuvieron a la altura, mientras que a la derecha muchas veces, primero que se les perdona todo. Es espectacular, pero después que no vienen con esa acumulación de expectativas que no pueden, y después cuando no pueden cumplir con lo que dijeron, simplemente viene otra derecha que renovada, que se presenta como distinta. O hasta un poco peor, incluso porque dice no lo hicieron lo suficiente, no fueron lo suficiente a fondo. Y si uno piensa que cuesta imaginarse algo más a la derecha de Milei, bueno, los gestos de las últimas 48 horas para con la relación bilateral con Israel dan cuenta de que todavía hay mucho lugar a la derecha, ¿no, Diego? Sí, es impactante, ¿no? Bueno, todo es explícito con Milei, la relación con Estados Unidos, la relación con el gobierno de Israel. Estuvo acá, está todavía, el canciller israelí, llegó el martes, bueno, es una noticia que venimos comentando. Ayer Milei, en el 90 aniversario de la Daia, volvió a explicitar esa relación. Ahora vamos a contar un poco qué hay detrás de ese vínculo, de esta nueva etapa. Vino el canciller, se habla de que viene el presidente, Isaac Herzog también, prontamente. Milei dice, voy a viajar, también antes puede viajar Kirchner a Israel y además mudar la embajada, ¿no? Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo Trump en 2018. Desde que nos contó que estaba, no sé si hastiado o asqueado de viajar. Yo decía asqueado y me escribieron para decirme, no dijo asqueado, dijo hastiado. No importa. Pero desde que dijo que no quería viajar más, Milei ya anunció que va al sorteo del Mundial. A la Argentina Week en Nueva York, que es rarísimo que elijan hacer la Argentina Week en una ciudad gobernada por un comunista, entre paréntesis. Y ahora a la embajada de Jerusalén, es decir, es un asco un poco, o un hastío un poco particular el que tiene. Sí, hay que ver en qué momento eso se concreta. Finalmente, obviamente, hay territorios en disputa. Fue muy polémico cuando lo hizo Trump. Organismos internacionales dicen Jerusalén Este obviamente está en disputa. Sin embargo, lo está anunciando Milei que lo va a cumplir. Vamos a escucharlo ayer al presidente en el tape 1, Milei en el 90 aniversario de la Daia en el Teatro Colón, ratificando, explicitando esta alianza muy, muy estrecha. Las dos claves de la política exterior de Milei, la relación con Trump, la relación con Netanyahu. Por eso, apoyar a Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos y por abandonarnos nos hundimos en la miseria. Es así que hoy más que nunca tenemos que redoblar nuestro compromiso con el bien y la verdad, tanto dentro como fuera del país. Bueno, ahí lo tenías en el tape 1. Hay una historia con el canciller israelí que es Gideon Sa'ar, porque es nieto de un inmigrante que llegó a la Argentina hace 90 años y además es hijo de un argentino que emigró a Israel en los años 60. Bueno, estuvo ahí lo vemos, para los que están en YouTube, saludando a Milei en la Casa Rosada. Y hay otra foto que fue la que más circuló, en la placa 3 lo tenemos, porque claro, ahí Milei tiene la camiseta de Estudiantes atrás. Y obviamente esta foto se viralizó por la camiseta de Estudiantes, la pelea del gobierno con la AFA, bueno, toda la discusión que hay en el fútbol con Chiquitapia. Pero si uno mira lo que esa foto muestra, por un lado está mostrando a la izquierda de Milei a Pablo Kirno, el nuevo canciller, a la derecha está Sa'ar, el canciller israelí, hay empresarios y está el embajador de la Argentina en Israel, ante Israel, que es el rabino personal de Milei, ¿no? Esto está naturalizado, pero es algo bastante increíble. Alguien a cual Milei conoció muy cerca de acá, en la sede de Asilva, que es la sede de la comunidad judeo-marroquí que queda en Borges y Soler. Bueno, era el rabino personal de Milei, hoy es el representante de Argentina ante Israel. Y ahí me quiero detener, ¿no? Los rabinos de Milei, porque si podemos ver en el
el tape 4, en el tape 5, perdón, cómo fue ese vínculo. Milei lo conoce a Axel Wanisch, de él estoy hablando, el embajador argentino ante Israel, y Axel Wanisch casi que hace un anuncio, no sé si premonitorio, pero de las expectativas que tenía en el 2023, ya con Milei electo en la Catedral Metropolitana. Lo podemos ver al hoy embajador ante Israel, cuando en ese momento era simplemente un rabino. La fe que Dios tiene en el hombre. Dios nos pide cosas y tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en usted, señor presidente. Dios tiene fe en todos los gobernantes. Dios tiene fe en todos los argentinos y tiene fe que nos vamos a poner de pie todos juntos para poder construir una sociedad con libertad, con justicia y con bondad. Bueno, para los que lo veían en YouTube, muy emocionado el presidente, recién asumía, después, muy poco después, Milei lo designa a Axel Wanisch como embajador, a su rabino personal como embajador ante Israel, y ahí le presenta después, porque claro, al perder a Wanisch necesita otro rabino personal, Milei, le presenta cuando viaja Milei en el 2024 al Muro de los Lamentos a un nuevo rabino, que es un uruguayo que estuvo hace muy poco en Olivos, que se llama Richard Kaufman. Lo vamos a ver en el tape 6, si lo podemos ver. Ahí está Milei en el Muro de los Lamentos 2024, para los que están en YouTube está saltando, y a la izquierda está Richard Kaufman, el rabino uruguayo que también visita la sede de asilo a la comunidad judeo-marroquí aquí cerca en Borges y Soler. Lo acompañó, lo conoció en ese momento, y hoy este rabino, que ahí lo vemos saltando al lado del presidente en el Muro de los Lamentos, dicen cerca del gobierno, es alguien clave que lo está adiestrando para esta nueva etapa, para que Milei deje de lado el ego, el orgullo, para que no se enoje, algo que no sirve, que está mal visto por el judaísmo ortodoxo y que además no sirve en política, ¿no? Pelearse con todos. Así llegó Milei escupiendo sangre a la costa de las elecciones, ahora obviamente está empoderado. ¿Quién es Richard Kaufman? Bueno, tiene él un canal de YouTube. El nuevo rabino. ¿Es un de influencer? Milei. Sí, es un coach ontológico, claro, y lo está adiestrando al presidente. Esto contado por los voceros del presidente, no es ningún secreto, ¿no? No hubo un libro de Baruch Espinosa, digo, ¿no? Si tenía ganas de ir para ese lado, había como otras opciones. No, pero Espinosa lo echaron del judaísmo y Milei quiere convertirse al judaísmo. Claro. Bueno, esa es la promesa, no sé si lo va a hacer el presidente. En el tape 7, Richard Kaufman, el nuevo rabino de Milei, explica ese momento en el Muro de los Lamentos donde lo conoce al presidente argentino. Aquí, hace un mes y medio atrás, estuvimos con el presidente de Argentina, el doctor Javier Milei, muy emocionados, abrazándonos, cantando, bailando con toda la alegría inmensa que emana de este sagrado y añorado lugar del pueblo de Israel. Bueno, ahí está lo religioso. Se supone que hay un Milei menos beligerante a partir de ahora. Bueno, por lo menos lo están entrenando en eso. Lo tiene contratado a Kaufman, que además es alguien conocido en la comunidad latina, o sea, que tiene base en Miami, que va y viene. No, gente que gana mucho dinero por hacer esto que hace, y que Milei lo recibió en Olivos hace 2 semanas nada más. Tenemos además una explicación en el tape 8 de Kaufman diciendo qué es lo que hace, para qué lo contrata Milei. No habla de Milei en este caso, pero explica cuáles son los servicios que ofrece el rabino uruguayo, que hoy es una especie de guía espiritual del presidente argentino, en el tape 8. Hola, me llamo Richard Kaufman. Desde muy pequeño tuve que enfrentar situaciones difíciles, complejas. A medida que fui creciendo me fui preguntando, ¿no habrá una forma mejor de manejar la vida, de manejar estas situaciones? Yo soy un eterno buscador, soy un eterno estudioso, profundizo y trato de buscar caminos quizás no convencionales. Primero que todo, busqué para ayudarme a mí. Una vez que encontré, dije, es muy egoísta, o sería muy egoísta de mi parte, dejar toda esta sabiduría que con humildad fui adquiriendo solamente para mí.
si yo logré salir, quizás pueda ser una especie de salvavidas para ayudar a que otros también salgan. Y me dediqué a ser rabino, a ser coach ontológico, a ser consultor, a dar conferencias, a tratar de brindar a las personas herramientas para poder realmente enfrentar los desafíos con mayor sabiduría, con mayor sensibilidad, poder vivir vidas más felices, poder disfrutar del camino de la vida, todas las cosas buenas que Dios nos creó en este mundo y también poder llegar a los propósitos, a los objetivos que cada uno se propone para su vida. Hay muchos puntos de contacto. Vos mencionabas que tenía base en Miami. Hay muchos puntos de contacto entre estos sectores del judaísmo con los sectores del evangelismo neopentecostal que están detrás de CIPAC y de todos estos grupos que también se están acercando a Milei. Contactos por arriba, digamos, geopolíticos, políticos, de intereses económicos, pero también contactos de estilo. El estilo de este rabino se parece mucho al de los pastores mediáticos del neopentecostalismo, ¿no? Totalmente. Esa cosa con autoayuda, esa cosa del born again, como se le dice en Estados Unidos, ¿no? De yo tenía problemas, era un pecador, pero vi un camino distinto y ahora te voy a ayudar a vos a descubrir ese camino. Hay mucha plata detrás de todo este Eso movimiento. eso desde ya. Obviamente, Muchísima. acá lo tuvimos al hijo de Billy Graham, hace poco lo comentamos, llenó la cancha de Vélez. Ahora, también, en el caso de la comunidad judeo-marroquí de Asilva, que es esta sede donde Milei conoce a los dos rabinos, bueno, ellos son seguidores de Jabotinsky, que es un líder muy importante que Netanyahu lo convirtió en prócer nacional en Israel, porque su padre había sido parte de ese sionismo revisionista, ¿no? Y es el antecedente, el movimiento de Jabotinsky, del Likud, del partido de Netanyahu. Es decir, todo esto, está lo espiritual, está esto de decir dejo de lado el ego, pero no lo después veo está... muy espiritual a Netanyahu. No, a Netanyahu no, en el caso de Kaufman, ¿no? Pero después está la política dura de la extrema derecha y los negocios. Porque acá hay un personaje que estuvo en todo este momento, que es Mario Montoto, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, que no pertenece a la comunidad judía, pero sin embargo es un empresario clave. Estuvo reunido con periodistas. Bueno, alguien que tiene una historia muy larga, sería para hacer por lo menos un libro. Lo que puedo decir es que dijo, desde que Milei asumió, aumentó en un 30% la cantidad de empresarios que se sumaron a la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Un peso muy importante. Estamos hablando de un empresario bélico, ¿no? Tiene una empresa llamada Eso voy a decir, los rubros del comercio argentino-israelí son rubros bastante particulares, no reflejan en general la realidad del comercio exterior argentino. El comercio no les exportamos tanta comida. Es bajo el comercio bilateral. No, se dedica a temas de seguridad. Exacto. Entonces, si vos querés cuidarte, tenés que hablar con Mario Montoto. Ahora, el día que en una causa judicial donde se investigaba el espionaje ilegal en la Argentina y él aparecía como el que le daba órdenes al espía, estoy hablando de Marcelo D'Alessio, cuando le fueron a pedir su teléfono en la causa judicial él lo había perdido. Curioso que un había hombre... contactos con 3 teléfonos de Mario Montoto. Sí. Después él dice, había 2 D'Alessio. El D'Alessio que yo conocí, que era una persona encantadora, y este otro D'Alessio que tenía armamentos. Es como vos tener un asesor financiero y que pierda la billetera. Bueno, si tenés a Montoto como asesor de seguridad, perdió el celular. Era como un chiste, pero es un tipo muy poderoso. Hace poquito fue la reunión de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí y fue un desfile no solo de empresarios, sino de jueces, de fiscales, de gente de la dirigencia política. Y en general no se lo puede mencionar, excepto cuando él te manda las 58 fotos del encuentro de la Cámara Argentina-Israelí. Cuando mencionás a Montoto, en general los medios se agarran así. Porque además tiene relación con todas las tribus del peronismo, muy cercano a Patricia Bullrich, ¿no? Es una historia también larga. Antes de que lo digan en el chat, es el papá de Fernanda Raberta, con la cual no tiene una gran relación históricamente, pero bueno, hay una relación ahí filiar. En 2017, cuando viene Netanyahu a la Argentina, ahí no tenía pedido de captura internacional, bajo el gobierno de Macri, el anfitrión es Mario Montoto. Lo convoca, lo recibe, entonces es un empresario muy importante que, insisto, no pertenece a la comunidad judía, sin embargo... Muy amigo de Bonadío también. Y que también tiene muchos vínculos con ese circuito Miami-Buenos Aires tan presente en el gobierno de Javier Milei. Ahora, hacemos esta lectura y es imposible para mí soslayarlo o apartarlo de ese tablero de la votación que hubo hace unos días en la ONU, donde se votaba por primera vez una resolución que siempre había sido por consenso de todos los países del mundo contra la tortura, y esta vez aparecieron 3 luces rojas: Estados Unidos, Israel y Argentina.
El vínculo es más que evidente, pero todo eso en un contexto en el cual Estados Unidos está poniendo los ojos, y más que los ojos, en territorio sudamericano, como nunca antes, en por lo menos medio siglo. Y depende de cómo lo veas, quizás más también. Y todo esto hay que leerlo unido entre sí y unido a la política argentina del día a día. Y yo sospecho que quizás el año que viene veamos muchas más luces rojas, por ejemplo, en esa votación. Porque me parece que uno de los mensajes principales que está dando Trump a la región es quiero a mis aliados así. ¿Estás conmigo o estás en contra mío? Exactamente. Y hasta ahora no veíamos una política clara regional, yo por lo menos no terminaba de ver una política clara regional, pero de a poco están avanzando. Y por ejemplo ayer pasó un poco desapercibido porque estaban pasando varias cosas, pero sumaron a su primer aliado o socio, yo diría, regional en su operativo militar en la región. Ya hay un país de la región que va a participar activamente. ¿Cuál es ese país? Es República Dominicana. Sí. Y un dato que me pareció simbólicamente hermoso, anuncia que le va a prestar la base militar que hace 60 años Estados Unidos tomó cuando invadió ese país. Ahí lo vamos a poder escuchar en el tape, es el presidente Abinader en el tape 4. La operación se realice con autorización previa y acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Su alcance es técnico, limitado y temporal. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible. Ahora, ¿era necesario tener una base para poder hacer lo que Estados Unidos está haciendo ahora? No. Al lado de República Dominicana está Puerto Rico, que es territorio norteamericano, donde tienen una base de la Fuerza Aérea importante. Y además están llevando el portaaviones más grande que tienen, que es básicamente una base móvil. Exactamente. Y la pueden poner Entonces, donde quieran. ¿por qué lo hacen? ¿No? Primero esto. ¿Qué dijo después el secretario de Guerra? Porque hay que llamarlo así, su nuevo nombre oficial, el secretario de Guerra de Trump, que estuvo reunido con él para sellar ese acuerdo. Dijo exactamente, este es un modelo para la región y esperamos asociarnos con más países de esta manera. Digo, cambio de ministro de Defensa en Argentina. Bueno, hay un dato. Un militar. Argentina ya viene sumándose a fuerzas de entrenamiento dirigidas por Estados Unidos en otras partes del mundo, muchísimo más calientes, como es el Cuerno de África, si no me equivoco. Ahí quiero sumar un dato, que ayer lo comunicaba el Centro de Estudios Legales y Sociales. En su comunicado dice algo que tiene que ver con la trastienda del nombramiento de Presti, ¿no? Dice que antes de la designación de Presti como nuevo ministro de Defensa, el jefe del Ejército, desde Presidencia le habían exigido a la Armada que un destructor que estaba en las cercanías de Puerto Rico se sumara al cerco militar de los Estados Unidos en el Caribe, bueno, donde ese país, dice el CELS, viene realizando ejecuciones extrajudiciales a través del bombardeo de naves civiles. El rechazo de la Armada es un dato previo a este premio para el Ejército, Bueno, ¿no? cuando empezó todo esto, perdón, yo decía, ojo, que los F-16 no terminen teniendo un bautismo de fuego en Venezuela. ¿No? Una fuerza aérea que tuvo su primer bautismo de fuego bombardeando a su propia población, que no termine teniendo un nuevo bautismo de fuego bombardeando un país que, más allá de lo que opines de quien lo gobierna hoy en día, es un país con el que Argentina tiene relaciones históricas enormes y que se van a dañar irremediablemente en ese caso. Y la verdad es que en su momento me dijeron un par de cosas, fantasioso y demás. Y hoy parece un escenario cada vez más... Me parece más difícil pensar que no vaya a pasar en el mediano plazo que otra cosa. Creo que esto es toda una política... Yo no tengo claro que vaya a pasar. Yo creo que es toda una política de amedrentamiento. Se está generando un clima, un contexto en el que le quede claro al presidente de Venezuela que ya tienen todo armado para atacar. Y están tratando de que sean de esto. Pero lo que se está instalando es una forma de generar un dominio de Estados Unidos a fuerza del miedo. Sí. Y doy otro ejemplo. No sé si tenemos el tuit que hizo Trump ayer sobre Honduras. Este fin de semana hay elecciones en Honduras. Había una presidenta, Xiomara Castro, esposa del presidente que fue destituido por un golpe de Estado en 2009, aliada, si vos querés, de todo lo que es el arco de izquierda e inclusive con Venezuela.
Y Trump salió de manera muy fuerte y hasta Cerimedo en sus redes casi que se lo reivindica como que lo logró él, ese apoyo. Salió a apoyar al candidato de la derecha, básicamente con un discurso que hacía acordar mucho a la invasión a República Dominicana del 65, diciendo Honduras tiene que decidir si se convierte en otro narcoestado como Venezuela o si es una democracia. Tito Afura, que dicho sea de paso, esto es hermoso, todos lo conocen en Honduras como, esperen que anoten el nombre, porque Papi a la Orden, se llama así, Papi a la Orden, eso es una cosa muy linda, pero... Parece una película... centroamericana, vamos a decirlo. Triple X, pero... Sí. Yo iba a decir que es un muy buen nombre para una pollería así tipo pollo frito que por abajo venden cosas También raras. puede ser, es una opción, quizás termina siendo el presidente de Honduras, pero es muy interesante porque básicamente ahora la amenaza va a ser o estás con nosotros o sos un narcoestado. Y quiero decir que, ¿qué significa un narcoestado para Trump? Cuando Trump utiliza el concepto de narcoterrorismo, mucho de la guerra contra el terrorismo de la época de Bush en términos del marco legal todavía existe. Entonces, básicamente lo que significa es que para Estados Unidos es ilegal entrar a tu territorio, bombardear tu territorio, secuestrar gente en tu territorio, matar gente en tu territorio. Es eso, cuando los califica como narcoterroristas. Para ponerlo en términos concretos, la ley de Estados Unidos exige que el Congreso apruebe un ataque a un Estado, a otro país, con una sola excepción, que es si es en el marco de operativos contra organizaciones terroristas extranjeras, que es exactamente la etiquetita que le pusieron al Cártel de los Soles y a Maduro hace menos de una semana. Básicamente, la misma etiqueta que tenía Al Qaeda cuando entraron y mataron a Bin Laden. En un país amigo, como era Pakistán. Pero sí. Lo que quiero decir es, no es solamente Maduro, porque esa etiqueta ya se la está poniendo nominalmente, no legalmente, al presidente de Colombia, justo cuando se vienen las elecciones en Colombia, se la está poniendo ahora a Honduras, a 3 días de las elecciones en Honduras. Recordemos está construyendo sus aliados. Al hijo de Bolsonaro pidiéndole abiertamente a Hexet que mande a las Fuerzas Armadas a operar en Río de Janeiro, digamos, ¿no? ¿Cuál es el único límite para Trump que estamos viendo ahora? La economía. Brasil le complicó en su pulseada ciertas cuestiones económicas y entonces frenó. Pero ¿cuántos Brasil hay en la región? Uno solo. Honduras, el 27% del PBI de Honduras depende de las remesas. ¿Qué son las remesas? Es la plata que los hondureños que viven afuera, que en su gran mayoría viven en Estados Unidos, mandan a sus familias. El 27% del PBI. En República Dominicana representan el 9% del PBI. Estamos hablando de toda una serie de países que no tienen la capacidad de pulsear económicamente, además de políticamente, como Lula. Scott Bessent habló de Estado fallido también de Argentina para que no sea como Venezuela, es decir, que al mismo tiempo, bajo ese argumento, presionan, acá apoyan. lo mostramos hace un par de días. Hubo un off the record del Pentágono replicado por un periodista de Fox News y luego levantado por el aparato de trolls que tiene la Casa Blanca, como tienen acá, digamos, los Gordo Dan y demás, donde uno buscaba el textual y aparecía uno tras otro, un tuit igual atrás de otro, que dicen esto no es sobre el narcotráfico, esto es sobre sacar a Irán, Rusia y China de este hemisferio. Esa es la línea que en off the record está bajando en este momento la Casa Blanca para que todo el mundo entienda de qué se trata. Ahora, y también, sobre todo esto, la primera expresión pública de Presti, que también va en esa línea y atándolo con el incidente, la acción que se negó a llevar adelante la Armada, aduciendo cuestiones técnicas, dice Presti en su primera comunicación cuando replica a la oficina del presidente: las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano de Milei. Es decir, más claro, echarle agua. Está marcando un antes y un después en lo que va a ser también las Fuerzas Armadas a nivel regional. Ahora lo traigo a Argentina. ¿Cuál es el efecto para la Argentina, para la gente? ¿No? ¿Cuál es el efecto de esta reconfiguración y este Estados Unidos que quiere disciplinar a toda la región? Uno, dejamos de ser protagonistas. Vaya, no sos el único aliado que tiene, que era lo que pasaba hasta ahora. Tenía una región que estaba medio, que lo miraba de reojo, y vos te convertiste en el alumno que iba a mostrar un ejemplo. Bueno, cuando ese ejemplo se empieza a replicar, como ya lo vemos en Bolivia,
cuando vemos un Ecuador que le está ofreciendo, ahora lo frenaron con el referéndum, pero estoy segura que va a buscar una forma de hacerlo, bases militares. Cuando empezás a tener una competencia entre todos los gobiernos de la región a ver quién es el mejor amigo de Estados Unidos. Milei va a tener que escalar lo que ofreció hasta ahora. Eso me parece el primer efecto que vas a tener hasta ahora. Primero, porque digo, Milei no se va a convertir en el líder de los aliados regionales de... Y viceversa también, el interés que va a tener Estados Unidos en la Argentina, sobre todo la asistencia financiera y económica que va a requerir hacia adelante. Eso es lo que digo. De repente, ¿es tan necesaria la Argentina en tu estrategia o ya tenés un montón de otras bases políticas donde sostenerte? Digo, lean lo que va a ser el próximo gobierno de Chile en apenas un par de meses. Otro efecto que yo siempre digo... muchas veces dicen, bueno, cae el gobierno de Maduro, mucha gente dice, bueno, a mí no me gusta el gobierno de Maduro, está lejos, no pasa nada. Bueno, históricamente, uno de los beneficios de América Latina, que era una zona de paz, era que no tenías la conflictividad que genera tener guerras. Flujo de personas, flujo de armas, flujo de grupos transnacionales criminales, digo, y eso va a llegar a la Argentina. Estamos en una situación con las políticas de seguridad argentina que estamos para enfrentar una región donde empiece a haber un tráfico de armas mucho más fluido, ¿sí? Donde seguramente yo estoy esperando que en algún momento reforme la ley de defensa porque va a pasar con este gobierno, no tengo dudas. Digo, se viene un escenario que es muy negro y estamos con un gobierno que siento que, lejos de ampararnos, nos va a debilitar mucho más en cómo vamos a enfrentar eso. El propio tráfico de drogas, que efectivamente sale hoy en día a través del Caribe, si hay una guerra ahí va a empezar a salir por otro lado. Y además, si hacemos la comparación con lo que fue el desembarco de Bush en Medio Oriente, tenemos que decir que un cuarto de siglo más tarde no se resolvió y toda la región está mucho peor. Y Argentina, en ese sentido... todas las comparaciones son simplificaciones, ¿no? Pero tiene muchas características en común con Siria, que fue uno de los países más devastados después, ¿no? Es un país que no es... si Brasil sería Arabia Saudita, por así decirlo, en términos de que es pero es un país que tiene mucho potencial estratégico, que está tironeado por varias potencias, que tiene una polarización interna muy grande. Bueno... la manera en la que esto nos puede afectar en los próximos, no solo meses, sino años y décadas, es mucho más grande de lo que se puede prever ahora y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el análisis. Esperemos que esto no se concrete. La verdad es que hoy pareciera haber muy pocas opciones para que eso no pase, que sería que Maduro acepte por las buenas irse, cosa que ayer ya anticipó que no iba a hacer, porque ayer dio una nota. Sí, yo creo que están en un proceso de negociación interna porque la asimetría militar es muy grande. Yo pensaría más local, ¿no? Yo digo, nosotros no podemos influir sobre lo que pasa en Estados Unidos, sobre lo que pasa en Venezuela, sobre lo que pasa en otros países de la región, pero sí podemos plantear, la oposición está... planteando algo con respecto a la designación del actual ministro de Defensa? ¿Va a plantear algo si hay cambios en la política de defensa? No. Digo, ahí es donde pongamos el ojo, porque si estamos pudiendo hacer este análisis de lo que está pasando en la región, es para tratar de decir, bueno, ¿y qué se está diciendo acá? ¿Se está organizando? Por ejemplo, organismos de derechos humanos prepararon una marcha para el 11 de diciembre, si no me equivoco, en la plaza. ¿Cómo se llama esa marcha? Marcha de la Resistencia. Hay una sensación desde este sector de que se viene una ofensiva en ese sentido. Bueno, estaría bueno que también, yo sé que estamos en temporada alta de rosca, por ejemplo, de bancadas legislativas y cómo se van a conformar. Pero de vuelta a lo que empezaron diciendo al principio del programa, pongámosle sustancia, pongámosle propuestas. Y las propuestas no son solo para el 27, ¿eh? Las propuestas son... hay gente que fue designada también para hacer oposición en el Congreso. Sí, bueno, hay una nota interesante que leí en Letra P de Guillermo Villarreal que habla de justamente la situación con Presti, ¿no? Y ahí él dice, Estados Unidos ve bien el nombramiento de Presti en este contexto porque, obviamente con la alianza de la Casa Blanca y la Casa Rosada, es bien visto que un militar se haga cargo de la defensa en la Argentina. De todas maneras va a tener
un problema grande, Presti, más allá de su padre, de la responsabilidad de su padre durante la dictadura, que Abuela de Plaza de Mayo está obviamente denunciando que el padre, Carlos Roque Presti, tenía que ver incluso con el Regimiento 7 de Infantería de La Plata y con desapariciones que hubo en ese caso. Bueno, digo, más allá de todo ese pasado, cuando se habla del proyecto de país, y que es bueno incorporar a un militar, dicen sectores incluso del peronismo, ¿no? A un militar al gobierno. Bueno, el tema es cuál es el proyecto de país que tiene Milei, que tiene Presti. Va a tener una crisis importante para resolver salarios atrasados, la crisis de la obra social también de las Fuerzas Armadas. Exacto. Entonces, hay que ver cómo le va a Presti, pero sin duda va a tener un apoyo muy importante. No sé si tanto interno, externo sobre todo, ¿no? ¿Responderá Presti alguna vez? ¿Qué opina sobre el rol de su padre? No lo sé, y otra cosa que me llama la atención es que Victoria Villarroel no habló de este tema cuando tendría que estar festejando, porque los antecedentes del padre, está bien que hay una interna ahí y el gobierno de los Milei le quieren arrebatar a Villarroel esa bandera también, ¿no? Ahí hay 3 factores, digamos, que incidieron en el nombramiento de Presti, por lo que yo tengo entendido. Uno, Estados Unidos. El otro, el descontento que hay en las Fuerzas Armadas por la situación de IOFA, por los salarios y demás, y que en el gobierno creen que con ese gesto por lo menos lo pueden calmar por un tiempo y van a tener a alguien que va a poder interlocutar con las Fuerzas Armadas y tramitar ese descontento, no necesariamente con más recursos. Termina también. No, y el tercero es Victoria Villarroel. El pase a disponibilidad que va a haber en estos días y semanas a partir del ascenso de Presti, yo diría por lo menos una docena, y si no más, generales y brigadieres, almirantes y otros oficiales, está siendo supervisado personalmente por Karina Milei como una purga para quitar de la cúpula de las Fuerzas Armadas a todos los elementos villarroelistas. Esto es así, yo lo pregunté y me dijeron, sí, es así. Entonces, claramente ahí Victoria Villarroel no está celebrando, y la marcha que va a haber tendría que celebrar, este sábado, ¿no? Porque los antecedentes del padre de Presti, o sea, un hombre del ejército como ministro de Defensa, un hijo de un represor como ministro de Defensa, es el programa de gobierno de Villarroel. Bueno, y te digo más, evidentemente el Viste gobierno... que las internas están en todos lados. Claro. Sí. No, Karina le está diciendo a Villarroel, podemos hacer lo que vos querés sin vos. Exactamente. Sí, ¿no? Y ayer Noé Barral nos contaba acá de la marcha que se está convocando para este sábado, de los pañuelos negros, reclamando por la libertad de los represores, que era otro de los lugares donde pisaba fuerte Villarroel. Y esta movida la está armando la hermana de Beltrán Benedito, un diputado de Entre Ríos, que tiene también línea directa con Karina. O sea, le están pisando a Victoria Villarroel en la agenda militar desde arriba, desde la cúpula, y se la están cooptando desde abajo, diciendo, bueno, las marchas para pedir por la libertad no las vas a organizar vos. Fue uno de los organizadores de la visita. A los genocidas. Y ojo, porque el temor, la sospecha que hay es que el gobierno está preparando en el corto mediano plazo una noticia en el sentido de alivianar la situación de los genocidas presos, y que todo esto es una preparación para que cuando salga esa noticia no pueda capitalizarlo Villarroel, sino que lo capitalice el propio gobierno. Ahora es curioso. Sí, perdón. No, es que digo, por eso veo tan preocupante que no, desde la dirigencia política no está viendo voces, porque si estamos todos viendo esta construcción que se está haciendo, y justamente lo que decimos, se da un paso, se da otro paso, para que en última instancia, cuando se toma una decisión, hay un montón de cosas que ya se dieron por ganadas. Entonces, a mí me preocupa la sensación que yo tuve el otro día de que medio como que los organismos están en esta solos, o sea, salieron a convocar solos a la marcha. Sí. Digo, yo cuando vi la marcha, primero pensé es en la marcha del 2x1, ¿no? Cuando fue lo de Macri. Y ese no sería replicable. Claro, no sería replicable, pero no sería replicable porque no están las voces, porque no está la voluntad, porque la atención está puesta en otro lado. Y hoy, qué preocupante si vamos a tener puesta la atención, más allá de que estamos todos de acuerdo que necesitamos llegar a 2027 con propuestas, pero si estamos hoy con la mira solamente puesta en 2027, faltan 2 años. La cantidad de cosas que pueden hacerse en 2 años. No, es muchísimo, y cuando además lo tenés ahí Estados Unidos
de la mano, se vuelve todo mucho más irreversible. Como dijimos, hacerte el muerto, bueno, ya no funcionó. Ya no funciona, está clarísimo. Ni da la patita ni se hace el muertito. ¿Vos tenías alguna cosita más sobre el recambio en defensa para cerrar ese capítulo? Iba a aportar el dato que se nos pasó recién hablando de salarios y todo, de las cantidades de bajas que hubo en la Fuerza Armada, Sí. que también parece una especie de contradicción, porque si esto es un premio para un representante del ejército, creo que son alrededor de 18.000 bajas desde que Milei asumió, que es un montón, consecuencia de la situación precaria de salarios, ¿no? Sí, hubo una escena en su momento que a Bullrich la avanzaron un grupo de uniformados diciéndole que estaban ganando nada en una de las visitas que hizo a la provincia del norte. Así es. Es que pasó en los 90. Por más que vos tengas una política, vamos a llamar, más amigable con ciertos sectores que no quieren memoria, verdad y justicia, si vos achicás el Estado, las Fuerzas Armadas son una parte, yo diría las Fuerzas de Seguridad también, Sí, son una claro. parte intrínseca y numéricamente sustancial de ese Estado. Entonces, es muy difícil que vos puedas achicar lo que están tratando de achicar y mantener ese equilibrio con una recesión, vamos a decir en puerta, según lo que dijo el INDEC, pero digo, con una recesión que estamos viendo en la calle y que vos logres seguir fortaleciendo dos sectores que numéricamente son gran parte del Estado, en términos de personal. Sí, claro, sí, sin Además de ninguna que duda. estamos viendo compras de armamento, ¿no? Que es carísimo. Sí, sí. Y creo que lo vamos a seguir viendo. Sí, y que a ver, y la discusión de nuevo, me parece un poco lo mismo que lo que decíamos con lo del ministro. Tampoco pasa por ahí. Yo creo que un país como la Argentina tiene que pensar estratégicamente y en ese sentido tener los recursos para defender sus propias riquezas y demás. El tema es quién los compra, para qué y demás. El problema es Milei. El problema son los es objetivos. la línea política y la estrategia de este gobierno, que en este momento es ser un apéndice colonial de Estados Unidos. Bajo ese parámetro, nada de lo que se haga, ninguna herramienta va a estar bien usada y no hay que correr el riesgo de ponerse a discutir las herramientas, porque te va a terminar pasando eso. Vas a terminar discutiendo cosas que en realidad no son la discusión real, no son la discusión de fondo. Subir o bajar impuestos, sino a quién en todo caso, de dónde sale la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de discusiones, hubo una bastante taquillera esta semana que tiene que ver con el fútbol. Si hay algo que puede hacer que el desinterés de la sociedad argentina por la política, después de tantos años, después de las elecciones donde estaban todos cargados y demás, vuelva a enfocarse en la política, es cuando se mezcla con el fútbol, y vaya si se mezcló. ¿Qué está pasando ahí, Fero? Bueno, está picanteada la AFA, está picanteada. Hay evidentemente un ataque, diría yo, o un abordaje de pinzas hacia la AFA que siempre estuvo en la mira del gobierno y de los sectores de poder. La AFA es una gran caja, es un gran lugar de poder, todos acá lo sabemos, y las desprolijidades de este último tiempo, los tiros en el pie, podríamos decir, de la conducción de la AFA en relación con la organización del torneo, la distinción a Rosario Central, esta estrella que cayó de la nada para Rosario Central, los arbitrajes polémicos, pusieron a Tapia, que cargaba con justamente la estrella del Mundial y la organización. La verdad que todo lo que gira alrededor de la organización de las selecciones nacionales es sobresaliente su trabajo. Y no solo por los resultados, que también los hay, sino por lo que ha crecido el predio de Seiza, las facilidades para que entrenen selecciones juveniles, selecciones femeninas. Formación. Es que los resultados son una consecuencia de la buena organización, es algo que se dice mucho en el fútbol y la verdad es que es así. Bueno, estas desprolijidades, para decirlo suavemente, casi con candidez, estas desprolijidades del plano doméstico, bueno, pusieron a Tapia en el centro de la escena. Lo estamos viendo en la tapa de los grandes diarios, con un abordaje de su situación lateral, ¿no? Empezando a relacionar investigaciones sobre una financiera que supuestamente tiene vínculos con él para dejarlo pegado ahí. Y, por supuesto, las aves de rapiña sobrevolando, interesadas en la privatización del fútbol. Privatización que, por otro lado, en la práctica ya existe. Y existe hasta en el propio club
de Tapia. Seamos buenos entre nosotros, ¿no? Se suele decir. El club del campeón anti-SAD es una SAD encubierta. Barracas no tiene cómo explicar cómo amplió su estadio, no da información sobre su masa societaria, pero después está Defensa y Justicia, Talleres, hay algunos otros equipos, varios equipos, que funcionan casi como una SAD. Central Córdoba. Riesta, ni hablar, Central Córdoba. Bueno, todo eso está pasando en una situación de ya premundial. El 5 de diciembre, ya la semana que viene, es el sorteo. Y el Mundial empieza en junio, es decir, todo esto en ese contexto, de sobreexposición de Chiquitapia, que ayer habló, porque hasta ahora no habíamos escuchado a Tapia hablar. Ayer fueron los premios Alumni y habló. Vos decís, ¿qué dijo? ¿Claudicó o redobló la apuesta? Ustedes que, si tuvieran que apostar, ¿qué dirían? No me lo imagino claudicando. Bueno, obviamente, tape 19, ahí lo tenemos. Pasaron 3 presidentes en apenas, creo que 9 años, que me ha tocado presidir el fútbol argentino, y me quedan muchos años más. ¡Seguro! Seguro, grita uno. Apenas 9 años. Con la... No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos de que los únicos que le dan la posibilidad al fútbol argentino, que le dan lo que realmente tiene valor, son los jugadores, son los técnicos, son los dirigentes del fútbol argentino, que hacen un esfuerzo para poder armar equipos competitivos, torneos competitivos, donde todos tengan la misma posibilidad. Bueno, un Tapia exhibiendo su poder, sobre todo su poder interno. Cuando dice las cosas se hablan hacia adentro. Creo que está refiriéndose a algunos clubes que están en oposición, encabezados, o por lo menos a nivel público lo que se ve es Verón como esa referencia. Pero Verón habló esta semana, ¿no? No, por ahora no habló. Y muchos clubes sí salieron a bancar a Tapia. Exactamente. Hubo ayer un poco por lo que decía él, ¿no? Los clubes están mejor y qué sé yo. Bueno, hubo una salida en masa de los clubes del ascenso a bancar a Tapia ante lo que ellos llaman un ataque contra la AFA. Casi todos los clubes del Nacional B salieron ayer. Tenemos ahí, si quieren ir pasando de fondo, porque no nos vamos a detener en ninguno, porque son un montón. Pero arrancando por Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, que juegan la final por el ascenso este fin de semana. Y después clubes grandes del ascenso, como Chacarita, Chicago, Ferro, Quilmes, bueno, y otros, ¿no? Un montón. Una lista larguísima de clubes que salieron a bancar a AFA, incluso en contra del deseo de sus propios socios. Eso te iba a decir, porque nosotros ya vimos hace 2 años a todos los clubes saliendo a bancar antes del balotaje a Massa. ¿Se acuerdan? Salieron literalmente todos los clubes de primera, de la B, a decir, bueno, bancamos y todo eso. Los hinchas de esos clubes votaron mayoritariamente, uno entiende, a Milei, más allá de que en algún club quizás pueda haber habido alguna cuestión puntual que hiciera, pero si no, uno tiene que decir que en todos los clubes se votó más o menos en la misma proporción que en el resto de la sociedad argentina. Ahora, mientras salen todos los clubes a bancar a Tapia, ayer jugaban Tigre Lanús por los cuartos de final de la Copa de la Liga y lo putearon a Tapia en las tribunas, algo que no se había visto nunca. Algo que parecía casi... mucha gente le recordaba las puteadas a Mauricio Macri en su momento, pero una cosa que putean al presidente de la Nación, otra que putean al presidente de la AFA. Si esto se vuelve a repetir este fin de semana, por ejemplo, es un escenario delicado para Tapia. Sí, bueno, es creo yo, un poco por lo que escuchamos también a Tapia ahí, es un escenario delicado para afuera, ¿no? Por eso él dice que las cosas se solucionan para adentro, porque me parece que a nivel dirigencial tiene una base muy sólida, que es la que le permite seguir siendo presidente. Claro, porque cada voto vale 1. El tema que ahí el gobierno también encuentra una cuña desde el cual meterse, porque va a decir, bueno, todos estos dirigentes son la casta. Sí, lo que pasa la casta, se defienden entre ellos, mientras ahora los hinchas están enfrentados. Claro, después los hinchas, cuando fue la arremetida por la SAD a partir del decreto, Milei inaugura su gestión con el decreto 70 que incluía la SAD, ahí los hinchas también salieron a defender los clubes. Sí, ahora pero si acá se está discutiendo. Si la otra alternativa cosa. va a ser SAD
o un torneo en el cual un día se despiertan y le dan una copa a alguien porque se le ocurrió al jefe, lamentablemente en el mediano a largo plazo vamos a terminar teniendo SAT. Porque la gente, y esto ha estado más que demostrado en los últimos años, elige entre las opciones que le ponen sobre la mesa, y cuando una, más allá de que históricamente haya sido popular, se vuelve impopular por cuestiones de fondo o porque sus representantes son muy impopulares, termina avanzando la otra. Sí, yo creo que, como decíamos recién, mientras en pantalla para los que nos están siguiendo por YouTube vemos los comunicados, está trascendiendo. A ver, vos me decís, ¿nunca se vieron puteadas a Tapia en la cancha? Yo te diría que sí, que se han visto. A mí me toca ir a la cancha del Rojo y cada decisión arbitral polémica es una puteada contra Tapia y la comisión. Ahora, lo que se está viendo ahora es una masificación de eso, claro, y una conversación general sobre obscenidades relacionadas a la situación que se da en las canchas. Mirá lo que pasó anoche. Andrés Calamaro tocó en el Movistar Arena. Y pasó lo siguiente, es el tape 20. Pasó lo siguiente en el Movistar Arena, en el espacio entre los bises, es decir, el final del show y los bises de Calamaro. Tape 20, pasó esto, mirá. No sé qué habrá pasado. Yo fui a ver a Calamaro el día anterior, el martes. Y puteaban a Sturzenegger. Lo único que puedo deducir es que hay Calamaro habla de Maradona mucho en su show. Una frase en un momento dijo: 5 años sin Diego, el 25, qué vacío está el mundo. Dijo, y después hay un video donde están los amigos y aparece Maradona. Lo único que puedo, porque no habló de política, sabemos que está más bien hoy alineado con Milei, ¿no? Sí. No sé, Calamaro, pero no habló de política en ningún momento. Esto me sorprende. Puede haber sido cuando apareció la imagen de Diego. Sí, o bueno... Porque hace al final el tema, el tema que habla de los amigos, aparece sí, Maradona temazo, en pantalla, etcétera. Es al final del show. Y yo te sumo otro momento incómodo que va a tener, yo no entiendo nada de fútbol, claro, pero otro momento incómodo que va a tener Tapia en... ¿Qué cae 5? ¿Lunes, martes? El miércoles que viene, ¿no? Miércoles, así estamos llegando a fin de año. Sí. Cuando esté Milei en el sorteo con Infantino, con el titular de la FIFA, un personaje que no le estamos dando tanta bola a ese vínculo, pero es muy llamativo la alianza que está armando con Trump. Infantino con Trump, sí, es muy cercano, o sea, está apareciendo en muchos de los eventos que está teniendo Trump los fines de semana en su resort Mar-a-Lago, inclusive eventos que no tienen nada que ver formalmente con el fútbol. Se volvió una persona del entorno constante. Ahí hay que recordar que la FIFA con el gobierno de Estados Unidos venía de una situación muy delicada, que terminó con mucha gente importante presa, y me parece que Trump e Infantino, los dos aprendieron la lección y decidieron que se iban a llevar muy bien. Además, el tema es que, perdón. No, pero ahí hay mucho negocio cruzado. No, desde ya. Y bueno, y en esa situación me parece que Milei aparece sacándose la foto con los dos. Sí, ahí igual hay que ver, porque alrededor de la galaxia Infantino pesa mucho Trump, pesa mucho también Mauricio Macri. Sí. Que yo no creo que esté callado sin hacer nada en este momento. Bueno, debe estar callado, pero debe tener el WhatsApp abierto y estar haciendo sus ¿Sabés cositas. quién se hizo esa pregunta? Y preparen el tape 1, compañeros. ¿Sabés quién se hizo esa pregunta? José Luis Félix Chilavert. Epa. Ayer habló en la radio. ¿Vivo? Siempre, ¿Vivo? Sí, vivito y coleando, y bocón, como siempre. Es un hombre de tirar factos, digamos, para usar terminología de pibardos. Otro más cercano al libertarianismo que a cualquier completamente otro. Cercano al movimiento libertario, completamente cercano a todo lo que tenga que ver con lo antipopular y antiperonista. Bueno, pero ayer Chilavert se preguntaba dónde está Mauricio Macri en todo este quilombo de la AFA. Escucha. Mauricio Macri es presidente de la Fundación de FIFA. Sí. Lo tiene al lado a Infantino. Mauricio Macri conoce a la perfección la mafia. Me extraña el silencio de él. Ah, mira. Macri debería hablar, Mira. porque en definitiva hay que transparentar, porque para criticarle al presidente Milei está. Y ahora que se roban todo en el fútbol argentino,
no dice nada. Te extraña el silencio de Macri. Te llama la atención el silencio de Macri. Claro, debería salir a apoyarlo a Verón, ¿ok? Porque hay que ayudarlo a Verón. Él está solo. Por eso me encanta las pelotas que tiene. Casi que parece que Chilaverde está hablando como un vocero de gobierno pidiendo ese respaldo en el contexto de estamos poniendo esta antagonía entre Verón y Bueno, salió en Radio Rivadavia, Tapia, ¿no? Salió en Radio Bueno, Rivadavia. y tan solo no está Verón porque no para de poner camisetas de estudiantes el presidente en su oficina. Veíamos ¿no? eso recién no lo vamos a repetir, pero veíamos eso con el momento que Diego contaba de la reunión con el canciller de Israel. El que sí, perdón, no sé si querés agregar algo, si no, iba a contar que un hincha de Gimnasia parece apoyar a Verón en esta interna, que es Sturzenegger. Sí. Esto pasó hace 48 horas. El paper mágico. Sí, Sturzenegger sacó un paper mágico rarísimo. Zafado de laburo. Sí, escribió lo siguiente: ¿puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra, dice adjunto porque incluye unas imágenes, muestra cómo la llegada de Chiqui Tapia a la AFA cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas. Según la estadística, Barracas recibe 8% más de fallos favorables y 28% menos de fallos desfavorables. En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos. Secame una nuca, tiró, recordando esa imagen en la que... Hay que decir que eso no es un paper. No, de Un hecho paper no tiene otra... para empezar tiene autores. ¿no? Exactamente. Digo, tiene alguien que se hace cargo de... Eso te iba a decir, no tiene autores. Si quieren leemos las conclusiones que son parecidas a las que recién leíamos en el tuit. Es la placa 3, chicos, si tienen las conclusiones, para analizar este paper, que de paper no tiene nada, ¿no? Dice: la evidencia presentada, obtenida mediante la aplicación conjunta del método de control sintético y bueno, cosas que no vamos a entender. Usaron la IA. Exactamente, yo creo que usaron la IA dándole algunos prompteos inteligentes. En el plano arbitral, el club registró 8,59% más de sanciones favorables y 28,1% menos de sanciones en contra. Entonces dice que básicamente que la ventaja arbitral le rindió por cada campeonato entre 7 y 18 puntos más a Barracas. A ver, ahí hay que decir que no hace falta hacer ningún paper para darse cuenta que a Barracas efectivamente lo ayudan los árbitros, no está eso en discusión. Completamente. Ahora, que el gobierno se meta de esta forma, que te cameleen vendiéndote como un paper algo que todo el mundo puede ver a simple vista, y sobre todo que en un país como la Argentina, Sturzenegger está en la posición moral de decirle secate la nuca a alguien, ahí me parece que está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Alguien que no puede ir a la cancha a ver a su propio equipo porque lo silban sistemáticamente. Igual que regalo que le hicieron al gobierno, Pero ¿no? seguro. Porque Bueno, como vos decías, es un tema mucho más atractivo para la gente en un fin de año donde supuestamente van a meter presupuesto y 3 reformas estructurales en 21 días en el Congreso. Mucho más atractivo estar hablando de esto que hablar de reforma tributaria. Y donde además detrás de esto está el interés del gobierno de Assad, que además cuenta con la negativa de la mayoría de los hinchas. Y no solamente eso, sino que lo que queda en el ambiente es también el gobierno es libertario, está en contra de la regulación de la economía, está en contra de la regulación de las empresas. Ahora la AFA, que es un ente privado, ellos están apuntando a algún día ir por una intervención o con un control. La contradicción está ahí. La intervención, No, para que quede claro, perdón, Nico, la intervención es imposible porque la FIFA sanciona a las asociaciones que son intervenidas o en cuya dinámica interna se mete la justicia. Yo ahí te pongo un asterisco, ¿eh? Eso te iba a decir, y con Infantino Claro. y el vínculo y los amigos de los amigos. Estados Unidos no invadía países sudamericanos y ahora pareciera que Bueno. sí. La gente No invadía hacía unos años. Está bien, pero digo, la gente no votaba personajes como Bolsonaro, Trump y Milei y ahora los vota. El mundo está cambiando en un montón de aspectos. La FIFA puede adaptarse también a esos cambios rápidamente. Podría, seguramente. Hoy por hoy eso, digamos, no parece lejano. Hay que ver si se reconfigura todo esto. Pero yo creo que sí, que la discusión del Assad solo vuelve por las cagadas propias que se está mandando la AFA. Sí. O la AFA, o mejor dicho, la AFA en la organización del torneo, ¿no? Y uno de los principales activos de este gobierno, que es saber detectar rápidamente adversarios impopulares para volverse populares por oposición
y el momento en el cual esos adversarios impopulares están, digamos, pisaron el palito o algo para entrar en la pelea. Sí. Porque hasta hace unos meses, en esa pelea Tapia-Verón, Tapia era muchísimo más popular que Verón. De hecho, Verón tiene muchas cosas para explicar sobre la intervención de Foster Gillett en Estudiantes, la forma en la cual se implementó esa inversión y demás. Ahora, la verdad es que la mayoría de la gente simpatiza más con Estudiantes que con la AFA. El otro día, un amigo en común, creo que en un grupo que compartimos, Nico, contó que en la previa del partido de Boca, en un bar en La Boca, la gente gritó el gol de Estudiantes a Central. Sí. Y eso es muy loco. Es raro. Es raro, muy raro. Sobre todo, ustedes deberían replantearse algunas cosas, pero es muy loco porque evidentemente algo está pasando con eso. Y creo que tiraron mucho de la cuerda porque han sido bastante obscenos y evidentes. Sí. Ahora, algo para aclarar rápidamente. No es que una ley, digamos, la intervención de sociedades anónimas en los clubes depende de los estatutos de cada club. Sí. Entonces, tampoco es tan fácil que si se abre la puerta al Assad, todos los clubes automáticamente se conviertan en sociedades anónimas. Esto lo hemos repetido en otros momentos de discusión, pero es importante. Los socios de los clubes somos los que definimos de última el destino de nuestro club. Ahora, vale la pena, yo muchas veces lo planteo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el caso de Independiente. Yo tengo una persona que está muy metida en la conducción del City Group en el Manchester City. Una persona amiga mía, labura ahí adentro. Y me decía, hace un tiempo, cuando esto se empezó a hablar, el City Group está mirando a algunos clubes de Argentina para invertir dinero. Y no estamos hablando de clubes chicos, estábamos hablando de clubes grandes. Me dieron algunos clubes grandes. Huracán, Talleres, y eso puede pasar. Se decía que Macri estaba viendo con capitales árabes Independiente a través de la intervención de Grindetti. Después se habló de que Grindetti lo hizo público, el otro día lo repitió, dijo que él no quiere y que en Independiente la ve difícil. Ahora bien, yo lo que veo es que este cambio epocal, este cambio de paradigma, uno ya no sé si puede dar por sentado que los socios de los clubes, sobre todo los jóvenes, están tan en contra de las sociedades anónimas, porque lo que se vende desde afuera es el éxito. Los casos de éxito son los que se ven desde afuera, no además, los casos dramáticos, que son la mayoría, ¿no? Pero te lo pregunto a vos como hincha de Estudiantes, o puede ir, perdón, de Independiente, por favor. Perdón. Hincha y socio. O va para cualquiera de las personas que están en la audiencia y demás. Pero imagínate vos, hincha de Independiente y socio de Independiente. Socio, ¿no? Racing cierra un acuerdo con Mossad, le ponen 100, 120, 150 palos, ponen la cancha hermosa, se hacen un flor de plantel, ganan a Libertadores. ¿Cuánto tiempo puede el rival bancarse, competir en desigualdad de condiciones si le abren la puerta de esa manera? Digo, se empieza a generar una presión muy fuerte para, nosotros también queremos tener ese mismo... Yo es lo que te estaba planteando recién porque, y lo pensaba más en un ejemplo como, ahora puede ser aplicado a Independiente, con todo lo que me duele eso, pero puede ser aplicado a Huracán, un club que tiene un excelente estadio, un hermoso estadio, tal vez un poco avejentado, que hace muchísimos años que no gana un título, siempre está en las puertas de ganar algo. Entonces de repente te viene un capital así y va a haber una discusión interna. Por eso también, volviendo al rol de la oposición, y no en este caso no lo politizo, sino en el sentido de qué se hace desde las bases y cómo se trabaja eso para poder hacer entender lo que puede significar una sociedad anónima deportiva para un club que tiene un montón de otros roles más allá del fútbol en la sociedad, ¿no? Así es. Y además los clubes más chicos son los que están más expuestos. Yo usaba recién a Independiente o a Racing como ejemplo, pero cuando uno mira en España, por ejemplo, desde que se habilitaron la participación de capitales privados, ¿cuáles son los equipos que no se transformaron? El Real Madrid y el Barcelona. ¿Por qué? Porque tenían una estructura que les permitía bancar. Y pasa en Alemania con el Bayern Múnich. Así es. Los grandes se pueden bancar como clubes y los otros se van terminando convirtiendo en empresas, y eso la verdad que sería una pena, porque se perdería ese rol social que tienen los clubes en la Argentina. Perdón la autorreferencia, pero a modo de ejemplo, Independiente siempre tuvo es como un club inmenso en un barrio, entonces siempre tuvo una preponderancia social en el barrio, en Avellaneda, muy fuerte. Entonces vos tenías bibliotecas, mi vieja iba a gimnasia, sigue yendo a la sede, y yo iba con ella y o iba a la pileta, o iba a estudiar a la biblioteca, o iba a karate. O sea, hay una cosa ahí de contención que si se pierde, porque en general las inversiones son sobre el fútbol, no sobre lo social, se pierde mucho más
que un partido de fútbol. Muchas veces la respuesta de por qué los pibes están todo el tiempo en el teléfono no hay que buscarla en el teléfono, sino en lo que hay afuera, para retomar un poco la charla con Ofelia hace un par de horas, acá en el final de Habrá Consecuencias. Algunas novedades de política. Sobrevolemos la legislatura bonaerense y después posémonos en el Congreso Nacional, pero ayer por la noche tuvieron finalmente sanción 2 de las 3 leyes económicas que quería aprobar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presupuesto y la fiscal impositiva. El viernes continuará el trámite para aprobar con mayoría especial de 2/3 el endeudamiento. Es una negociación que igual está encaminada, porque desde el gobierno de la provincia la opción inicial era que no se aprobaban primero unas leyes y después la otra, sino que tenía que salir todo en bloque. Ayer finalmente se aceptó esto para destrabarlo, pero en principio, si no hay sorpresas, o a fines de esta semana o la semana que viene, Kicillof tendría sus 3 leyes. Igual van a ser negociaciones muy, pero muy delicadas. No sé si alguno tiene algo para agregar sobre este tema, si no pasemos ya directamente al Congreso Nacional, donde también son épocas de muchas negociaciones, mucho movimiento y mucho movimiento. A mí me parece que sí, lo importante por estas horas es el comportamiento una vez más de los gobernadores, porque es la hora ya de que Santilli también muestre resultados de lo que ha sido esta ronda de negociaciones, esta ronda de reuniones, esta ronda de fotos que ha tenido el jefe, en este caso el ministro del Interior, y que ahora son los gobernadores, o al menos algunos de ellos, que están exigiendo que, bueno, ya es momento de que se empiecen a ver resultados concretos a estas negociaciones, o si en definitiva se transforma rápidamente en un nuevo Guillermo Francos. Por eso ayer fue muy sugestivo lo que pasó con el bloque de Provincias Unidas, que finalmente será presentado, será lanzado, es el espacio que habían armado los gobernadores y que justamente quería transformarse en la tercera fuerza. En este momento hay 2 grupos de gobernadores que van a pujar por conformar la tercera fuerza en el Congreso, es decir, que no sea ni la Libertad Avanza ni el peronismo, mientras estos 2 espacios también están jugando entre ellos a ver quién le saca más diputados al peronismo y quién queda primero o segundo para lo que va a ser después el reparto de comisiones, la representación en el Consejo de la Magistratura y otros organismos. Pero la tercera fuerza también está ahora en discusión porque hay un parteaguas entre los gobernadores. Y puede ser un momento donde, en principio, el gobierno está mirando ahora a otros gobernadores y no a los mismos que miró en los primeros 2 años de gestión de Milei, que eran Puyaro, Yarlora, Frigerio y otro grupo más, lo que eran Juntos por el Cambio principalmente, y ahora parece que el gobierno ha girado y está mirando a los peronistas que están enfrentados con la conducción nacional del PJ, encabezado por Sáenz, Jaldo, Jalil y muchos otros. Entonces, en ese contexto es que ayer en la Cámara de Diputados explota el tercer espacio, el que era hasta ahora la bancada que de alguna manera hacía equilibrio, que no era ni de la Libertad Avanza ni del peronismo. Estoy hablando de Encuentro Federal, que se referenciaba en Miguel Ángel Pichetto. Tal es así que hubo sillazos en la reunión prácticamente, que un grupo de ellos, Pichetto y Massot, están ya prácticamente afuera del espacio y están viendo de construir con la Unión Cívica Radical y con la Coalición Cívica un espacio aparte, mientras que el resto de los gobernadores, con el propio Puyaro y también Nacho Torres a la cabeza, estuvieron presentes en la reunión ayer a las 2 de la tarde, no se tenían que poner de acuerdo sobre qué era lo que iba a ocurrir. Finalmente decidieron avanzar ellos mismos en la conformación de este espacio, que por ahora tiene 17 diputados. Entonces, para pasar el limpio, quedarían 3 grandes espacios en el medio entre la oposición y el oficialismo: el de Provincias Unidas, el de los gobernadores del norte y el de Pichetto con los radicales y la Coalición Cívica. Podría ser así, esto está justamente definiéndose, sí, se está definiendo, pero este es el escenario que se está configurando. De hecho, ahora están llegando los gobernadores del Norte Grande a la Casa de Salta, donde van a resolver también si arman su propio espacio, si además eso implica matemáticamente que le van a sacar diputados al peronismo y que tal vez la Libertad Avanza quede en primer lugar como primera minoría. Eso está en definición en este momento, y ahí también va a haber
cuál de los dos grupos de gobernadores va a tener más diputados y va a poder también tener mayor representatividad en las comisiones. Va a haber que estar atento también, más allá de cómo se conformen los grupos, a una vez que se empiece a votar, si mantienen cohesión. Porque el antecedente de todo esto, que era encuentro federal, innovación federal y demás, eran grupos a la hora de negociar comisiones, a la hora de negociar contratos, pero si encontrás una votación en la que hayan votado todos a lo mismo, les doy un premio, porque en general después se manejaron como pequeños kiosquitos. Es que de hecho parte de la discusión tiene que ver con por la impronta que va a tener y el comportamiento que va a tener Provincias Unidas en la Cámara de Diputados. Si bien, insisto, esta decisión de ayer responde a que Santilli para Puyaro y para Yarlora principalmente no está resolviendo ninguno de los planteos que le han hecho en estas 2 semanas que lleva como ministro del Interior, no significa que vayan a hacer una oposición permanente. Mientras que Pichetto y Mazzot dicen, nosotros queremos, ya estamos en un tren de oposición, no vamos a hacer una oposición kirchnerista, pero tampoco vamos a seguir sujetos a esta negociación circunstancial que llevan adelante ustedes y que nos tuvo un poco de rehenes estos primeros 2 años. Hay mucho cansancio en esa línea. Y el bloque del norte, que acá anticipamos que se iba a formar, tiene que ver específicamente con las intenciones presidenciales de 2 de esos gobernadores, Sáenz y Zamora, que acordaron entre ellos que esas ambiciones iban a ser más fructíferas y caminaban juntos estos 2 años y después en todo caso definían quién llega mejor parado que peleándose, y por eso se arma este bloque con la idea de que el norte ponga un presidente en el año 27 y el diagnóstico de que van a acompañar un gobierno en su declive, no de que van a acompañar un gobierno que va a mantenerse fuerte los próximos 2 años. 2 cuestiones más. Por un lado, cayó muy mal la presencia de Nacho Torres ayer en la reunión donde se constituye Provincias Unidas y donde además se decide que Gisela Scaglia, la vicegobernadora de Santa Fe, vaya a ser la presidenta del espacio. Cayó muy mal porque la semana pasada nada más, y vayamos a la placa número 4, que es el tuit, en este caso Nacho Torres estuvo acordando con Santilli y con Caputo el fin de las regalías petroleras. Entonces, cuando se conoce que estaba Nacho Torres allí también y pujando por este espacio de oposición porque el gobierno no está dando respuestas, bueno, no cayó bien en el despacho de Santilli en la Casa Rosada que estuviera esta presencia y este comportamiento en este minuto a minuto que está teniendo la política con los distintos gobernadores, sobre todo Casa Rosada y gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio. Bueno, Zamora es un personaje clave, ¿no? Sí, del que se puede hablar mucho y que tiene un link con la AFA también, ¿no? Con Tobillino. Así que no sé cómo va a ser para construir esa candidatura. Es alguien que ya lleva muchos mandatos de gobierno en Santiago del Estero, más de 20 años, entre él, su mujer, ahora Elías Suárez como jefe de gabinete, le queda la presidencial. Pero hay que ver cómo pivotea, ¿no? Entre Cristina, entre la AFA, entre esta liga de gobernadores que están haciendo unas Provincias Unidas atadas a Milei, ¿no? Así es. Este grupo de gobernadores del norte grande. Como dijo Elena una vez, Provincias Unidas en inglés es United States. Ya en un minuto nada más nos conectamos con la Casa Rosada. Allá Jonathan Eguer nos va a estar informando de las últimas novedades, pero te quedaba en el tintero algo sobre un caso de 2 docentes en Misiones, ¿puede ser? Un caso muy importante en el contexto que mencionabas al comienzo de despidos permanentes, el de Whirlpool, pero de tantos otros. Hay un caso que puede ser un caso testigo en Misiones, porque hay en este momento un juicio oral contra 2 maestros que participaron de las semanas de protestas el año pasado en Misiones, cuando estaba casi toda la provincia. Estaba levantada, ¿no? En la ese provincia, los docentes, empleados estatales. Bueno, hay 2 docentes. Uno es Leandro Sánchez, maestro de Misiones, secretario general del gremio docente UTEM, y la otra es Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma. Los están llevando a juicio oral por haber participado de ese proceso de lucha, de conflicto, por aumentos salariales. La consigna de la gente que acompaña, que no es tanta, es la lucha por el salario no es delito. La lucha por el salario no es delito. Pareciera que para Milei es delito. Qué tema tener que estar aclarándolo, ¿no? Exactamente. Para Milei, para Pasalacqua, otro gobernador cercano a esta liga de gobernadores pro Milei, el gobernador de Misiones, y para Carlos Rovira, que es también el gobernador de facto desde hace 20 años. Están en Misiones, fueron varios dirigentes nacionales de la CTA.
Cachorro Godoy es uno, tenemos un tape para mostrar, bueno, por qué es importante la presencia. Godoy estuvo allá, Claudio Lozano, Marta Maffei, que en su momento fue secretaria general de CETERA. No sé si tenemos el video, pero bueno, lo importante es que en este momento, donde hay tanto despido, donde hay esta crisis, donde tenés un gobierno como el de Milei, es un juicio que no registra antecedentes, 2 maestros que están yendo a juicio oral por primera vez por estar luchando por mejorar su salario y por haber cortado una avenida de Posadas en un contexto en el que estaba, no te digo toda la provincia, pero toda la ciudad de Posadas reclamando por aumentos salariales. El mensaje es que cualquiera que salga a exponerse y a protestar puede terminar preso. Tenemos el video. Sí, si tenemos verlo. el video ahí, Cachorro Godoy explicando la importancia de este juicio oral contra 2 maestros por reclamar aumento de salario. Misiones. Soy Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, y quiero expresar en nombre de los y las trabajadoras de nuestra central la solidaridad plena y el respaldo para Mónica Gurina y para Leandro Sánchez, 2 docentes de grado que han sido criminalizados en la provincia de Misiones por el Poder Judicial de esa provincia por defender los derechos que como docentes y como parte del sistema de la educación pública han defendido siempre. Bueno, eso es parte de lo que decía Godoy. Estuvo en la provincia, no sé si está todavía, pero como te decía, fue con una comitiva de dirigente nacional y además Carlos Rovira tiene mucho poder a nivel nacional. Sí, hay claro. medios de comunicación que pertenecen, no te digo a Rovira, pero Hubo a leyes socios que se y empleados de sancionaron o Rovira. dejaron de sancionar por decisión de Rovira. Exactamente, sin ir más entonces un juicio oral en la provincia contra 2 maestros no puede suceder en una provincia como Misiones si el gobernador pasa al agua y el verdadero hombre fuerte del poder desde hace 20 años, que es Carlos Rovira, no están de acuerdo. Ellos están en contra de que les den una probation porque dicen, ¿por qué me tienen que dar una probation? ¿Por qué me tienen que condenar por haber reclamado un aumento salarial? Insisto, en un contexto donde estaba todo el mundo, la provincia estaba movilizada, lo veíamos desde Buenos Aires, todo el mundo se enteró del conflicto que había en Misiones. Bueno, es un caso testigo, me parece que hay que seguirlo con atención. Absolutamente. Nos conectamos ya mismo con la Casa Rosada, más precisamente con el Salón Mariano Moreno Sin Nariz, desde donde nos atiende nuestro compañero Jonathan Edier. Jonathan, buen día. Nico Lantos y todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, tengo para arrancar una mala noticia, en realidad no para vos, sino para el gobierno, pero se las podés transmitir si querés, ya que estás por ahí. Pero el Parlamento de Francia acaba de rechazar por unanimidad el acuerdo Unión Europea-Mercosur e instó al gobierno francés a que no lo firme. Digo porque Milei ya estaba preparando la valija para ir al final, después de varias idas y vueltas, decía que sí iba a ir a Brasil la semana que viene. Habrá que ver con estas novedades qué pasa. Sí, acá, según a quien le preguntes, te decían que iba y otros te decían que no iba. El gobierno hace algunos días salió a operar que iba a ir Milei y otras fuentes te decían no va a ir. Había una disputa ahí por la fecha. Tal vez Milei va, pero intenta cambiar la fecha de la cumbre o otra fecha. Algunos decían que intentaba vaciarle la cumbre a Lula da Silva. Me parece que es inevitable que va a tener que ir, pero bueno, esta es una noticia que seguramente va a hacer ruido acá adentro sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hay otra mala noticia también para el gobierno, no sé si ya la conversaron. Silvia Lospenato finalmente se va a quedar en la Cámara de Diputados de la Nación. Recordemos que Silvia Lospenato había sido electa legisladora de la ciudad de Buenos Aires y, según me cuentan, por pedido de Mauricio Macri, seguiría siendo diputada nacional a completar su cargo. Todavía le quedan 2 años de mandato. O sea que fue una Esto es una mala testimonial. noticia. Sí, recordemos que hizo campaña diciendo que Adorni no iba a asumir. Lospenato tenía razón, pero también faltó a su palabra, porque tampoco va a asumir finalmente. En el gobierno esto estaba contemplado. ¿Por qué una mala noticia si Lospenato estos 2 años fue una espada legislativa importante para el gobierno? Jugó a favor del gobierno. Si se iba a asumir una burrichista que iba a pasar inmediatamente a la Libertad Avanza. Entonces,
De alguna Por eso igual no estaba se va. contemplado en el gobierno, ¿eh? Estaba contemplado en el gobierno que los Penato iba a seguir, pero decían, si llega a suceder lo que tiene que pasar, que asuma como legisladora porteña, ganamos un diputado, porque iba a asumir Petrovich, creo que era el apellido de la diputada bullrichista, que iba a pasar inmediatamente a la Libertad Avanza, o sea, iba a ser una diputada más para la Libertad Avanza. Es una mala noticia para el gobierno, que igualmente estaba contemplada. En el gobierno creen, hay que ver si se da, hay que ver si se da, que hoy podría darse la fuga de los catamarqueños de Fuerza Patria. Están contentos acá, pero hay que ver si se da. Hay que ver cómo pujan ahí Jalil con Lucía Corpache en Catamarca, a ver si finalmente esta fuga se da, que esta fuga le daría finalmente la primera minoría a la Libertad Avanza. Por eso están muy expectantes a lo que pase hoy en una reunión con los gobernadores, algunos de los gobernadores peronistas, y hay que ver qué pasa finalmente con estos diputados y si hoy finalmente tenemos la noticia de que la Libertad Avanza va a ser primera minoría en diputados, que le va a dar un montón de beneficios durante los próximos 2 años de presidencia de Javier Milei. Esto por un lado, vamos a ver finalmente qué sucede. Por el otro lado está dando muchas vueltas Tony Aracre. Ustedes saben quién es Tony Aracre. Sí. Ex CEO de ex jefe de Singenta. asesores. Compañero mío de trabajo. Hoy columnista de un canal de televisión, compañero de Fernando Parte de la Soriano. audiencia del pase, O sea, del destape. También. Parte de la audiencia, muy fanático del pase del destape. Hace una semana que viene con reuniones aceleradas acá. Se juntó con Santiago Caputo, se juntó con Javier Lanari, secretario de Comunicación, y ahora está reunido en este momento en el 5º piso del Ministerio de Economía con un tal Luis Toto Caputo. A ver, algo va a suceder, algo va a pasar con Tony Aracre. No son casuales estos encuentros. Él obviamente es la espada mediática del gobierno en los medios, tiene muchísimo diálogo con Javier Milei. Javier Milei lo quiere mucho, lo estima mucho, tiene mucho diálogo con Javier Milei. Hay que ver dónde termina todo eso. Algunos en el momento decían va a ser jefe de asesores, hay que ver si sucede. Lo que Algunos hizo con otros hablan Alberto de Fernández. lo que ya hizo con Alberto Fernández. Algunos hablan de un posible vocero también. Recordemos que la vocería quedó vacante, no hay vocero. O sea, Manuel Adorni funciona como un jefe de gabinete vocero, como funcionó históricamente. Puede también ir por ahí. Hay que ver en algún lugar evidente. Él dice que no lo niega. Yo ya le pregunté a él. Le pregunté en off y lo voy a contar. Me dice que no hay nada. Bla. Pero ayer subió un tuit diciendo se vienen cositas. Bueno, por eso. Lo que se viene es más sobre la batalla cultural, me cuentan acá. Que se viene algo donde Tony Aracre va a liderar algo sobre la batalla cultural más mediática. Vamos a ver, pero hay un programa en la televisión pública. Claro, bueno, por ahí conduce 876. Hay que recordar que durante toda su vida Aracre fue un hombre del sector privado, ¿no? Que trabajó para Singenta. Surgió a la función pública y a la política de la mano de Alberto Fernández, pero estuvo décadas como una persona muy importante de la multinacional Singenta, ¿no? Sí, así es. Sí, y hoy es para mí es uno de los principales voceros que tiene el gobierno. No oficiales, por ahora insisto, no oficiales. Hay que ver dónde terminan estos movimientos de Tony Aracre, que son importantes. La verdad que en una semana, juntarte con Santiago Caputo, con Toto Caputo, con Javier Lanari, yo creo que le falta Karina, ella tiene póker de ases para hacer un ingreso, insisto. Es una persona que tiene mucho diálogo con el presidente, que el presidente lo estima a Milei. Hay que ver dónde terminan todos estos movimientos. Un poquito de casta, digo, ahí, ¿no? Y su paso por la gestión pública terminó muy mal. ¿Se acuerdan? Con que salió eyectado del gobierno de Alberto Fernández en medio de la interna también que atravesaba la Casa Rosada en ese momento, la tensión entre el sector de Alberto, el sector de Cristina y el de Massa, señalado fuertemente por Massa, ministro de Economía, por operar una devaluación, si no me equivoco, en un contexto, además, es otro gobierno, tiene otras ideas, pero también que está muy tensionado por muchas internas. Sí. Convengamos que asumió como jefe de asesores de un presidente que para cuando él asumió ya tenía pocas funciones presidenciales. Es decir, no hizo mucho tampoco. No, duró poco. No hizo mucho. ¿Era ad honorem su cargo de jefe de asesores? Su cargo era ad honorem, sí, no cobraba. Sí, los asesores generalmente suelen ser cargos ad honorem, jefe de asesores, por lo que sabemos, no cobraban. Sí, recuerdo que para el masismo era como uno de los 3 principales enemigos de la gestión, Martín Guzmán, Tony Aracre y alguno más, me acuerdo, en esos últimos 2 años. Paso de página, nos vamos a la reforma laboral. La CGT, Gerardo Martínez ayer se fue muy disconforme, la reunión del Consejo de Mayo fue tensa, el gobierno le dio a conocer cómo va a ser la reforma laboral.
A ver, Gerardo Martínez, el sindicalista que mandó la CGT a negociar en el Consejo de Mayo, ya llegó disconforme a la reunión y se fue muy disconforme. Recordemos que ayer se reunió con Santiago Caputo durante 1 hora en su despacho, salió y criticó fuertemente al gobierno. La persona encargada de negociar en estos últimos días con la CGT va a ser Santiago Caputo, que ya venía, que ya tiene relación con la CGT. Es el interlocutor que ellos prefieren. Sí, uno dice esto y parece insólito. La gente tal vez no lo pueda entender. Dice, ¿cómo Santiago Caputo? La CGT lo aprecia. Santiago Caputo tiene buena relación con la CGT. Uno lo dice y parece que es inentendible. Si cae un ovni ahora y no entiende nada, bueno, son cosas de la Argentina, esto pasa. La CGT encontró en Santiago Caputo un interlocutor válido, importante, donde tiene muy buena relación. Y va a ser el encargado en estos últimos días. Recordemos que el 9 de diciembre es la fecha que el gobierno le va a dar a conocer a toda la sociedad lo que va a ser la reforma laboral. Obviamente el Consejo de Mayo no se escribió en la reforma laboral. El Consejo de Mayo no es vinculante, solamente se debaten cuestiones con empresarios, sindicalistas, trabajadores y el gobierno, y después es Milei el que le da la firma y María Ibarzábal, la secretaria legal y técnica, es la que escribe, digamos, la ley, que ya la tienen en un 80% lista. Está muy disconforme, pero insisto, todavía hay días para negociar. Ayer fue la última reunión del Consejo de Mayo, hay días para negociar todavía algunas cuestiones. Las van a terminar delineando, por lo menos desde el lado de los sindicatos, con Santiago Caputo, que ayer tuvo su primera reunión con Gerardo Martínez. Hay que ver cómo va a ir fluyendo todo esto de cara al texto final, al texto definitivo que se va a girar al Congreso el 9 de diciembre. Para cerrar, y me despido de acá de la Casa Rosada, tema vacaciones, no las mías, ni la de Lantos, ni la de Fero Soriano, tema vacaciones de los ministros de la Nación. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo un tema con esto? Les pidieron que no se fueran al exterior, ¿no? Les pidieron, Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Teresita, casi nadie cumplió. Me acuerdo que Patricia Bullrich fue un escándalo porque tenía un viaje pago con el nieto a Disney, hubo un tironeo con Karina y bueno, fue una bajada de línea más de Karina. Este año se relajó absolutamente todo, ya está. O sea, se pueden ir a Estados Unidos, Punta del Este. Las elecciones, ya está. Ya está, ganaron las elecciones, se pueden ir a Europa, ya está, dólar barato. Sí, traten, o sea, les pidieron que traten de no ir a Tailandia, la isla más paradisíaca de Tailandia, y sacarse una foto en zunga o en tanga. Básicamente lo que les molestaría sería la foto, no el viaje, ¿no? No quieren que eso genere ruido. Pero tampoco que no se filtre nada, que se vayan a un lugar muy lejos. Sabía que estamos llegando a la hora, por eso... tenemos que ya ir cerrando el programa porque viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Gracias, como siempre, por toda la información ahí desde el búnker de la Casa Rosada. Nosotros nos reencontraremos mañana a las 10 de la mañana. Antes de eso, si tienen ganas, hoy a las 7 de la tarde, el señor acá presente y quien les habla, vamos a estar haciendo el pase. No te aguanto más, Nicolás. Tarde. Lo tenía que decir. Perdón, bueno, chicos. Y bueno, es así. No, vas a tener que seguir bancándome. Te quiero mucho. Doble turno. Chicos, quédense con el Destape. Nosotros nos vemos en cualquier momento. Que tengan muy buen día. Chau, chau. En medio del caos de la ciudad,